debéis tener presente que es muy tóxico tanto para perros como para gatos. Tanto para perros como para gatos. La dosis máxima que le podéis dar a un perro de paracetamol son de 15 miligramos por kilo de peso vivo. Y en los gatos, si os ocurre daros a un gato, la dosis es 4 veces inferior. Es más, si os pasáis de la dosis, posiblemente matéis a vuestro perro o a vuestro gato en su defecto. De manera que, si os veis en la obligación, por la razón que sea, y única y exclusivamente bajo vuestra responsabilidad, de darles paracetamol, lo que sí que os pediría, y no hagáis nunca, es darle una fórmula sólida, porque si le dais una pastilla, por ejemplo, es muy difícil calcular una dosis tan pequeñita. Es muy difícil. La única manera que es relativamente un poquito más fácil, que no voy a decir que lo sea del todo, es si utilizáis las fórmulas líquidas de paracetamol. Aquí en Europa utilizamos mucho todos los padres seguramente conocéis el famoso apiretal, que los niños, al menos mi hija, vamos, yo creo que ha bebido litros de apiretal. Pero si tenéis que llegar a utilizarlo, única y exclusivamente la fórmula líquida, para que calculéis muy bien con la jeringuilla que llevan estos preparados, estos jarabes con paracetamol, la dosis exacta, sin pasarse. Es mejor que ante la duda os quedéis corto que os paséis. Y lo ideal sería que no lo utilizaréis. Porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si dais apiretal a vuestro perro o a vuestro gato? Pues lo principal que vais a ver cuando os pasáis de la dosis que os he comentado de 15 miligramos por kilo de peso vivo en el caso de los perros y 4 veces menos en los gatos, pues lo primero que vais a ver es que el hígado va a tener una necrosis hepática. Es decir, se van a destruir las células del hígado conocidas como hepatocitos. Pensar que entre las 10 causas de muerte más habituales que atendemos en las clínicas por intoxicaciones, creo que la intoxicación por paracetamol está entre la cuarta o la quinta. Es decir, es muy frecuente. Muy frecuente. Por lo tanto, y es más, la tendencia del cliente a decirte que no le he dado paracetamol, y luego haces un análisis de sangre y ves que las transaminases están por las nubes. Te han mentido. Estos son casos particulares. La mayoría de gente no miente, afortunadamente. Pero, primero, se produce esta necrosis hepática y, en segundo lugar, un efecto muy curioso que tiene el paracetamol es que la hemoglobina que tenemos en los glóbulos rojos se transforma en otra sustancia conocida como metahemoglobina, que no transporta el oxígeno. Con lo cual, la muerte del perro o del gato con una intoxicación por paracetamol es muy desagradable, porque el animal literalmente se asfixia. Tiene una apnea. Intenta respirar, pero su sangre no se puede cargar de oxígeno.